Está Luis Córdoba. Luisito, buen día, ¿cómo estás? Sí, chicos, continuamos en vivo. Nos encontramos con el doctor Sergio Meli para conocer detalles justamente de este programa provincial de control de enfermedades vectoriales. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por estos minutos. Y bueno, consultarle puntualmente, desde cuándo está en vigencia, si es que se le pone el ojo puntualmente en esta época del año y bueno, cómo se está avanzando en ese sentido. Bueno, muy buenos días. El programa provincial tiene injerencia de trabajo en toda la provincia y tenemos un trabajo constante y un trabajo permanente dentro del ámbito de toda la provincia, porque es una provincia endémica en la totalidad de su territorio. La vinchuca domiciliada es un serio problema, sobre todo en el área urbana de San Juan. Nosotros tenemos un inconveniente bastante serio con eso, porque hay mucha vinchuca dentro de las viviendas o en su peridomicilio inmediato, en los patios, en zonas urbanas concentradas. Es decir, estamos hablando de la capital, en un radio de 60, 70 kilómetros nosotros encontramos esta problemática. Aparte de eso, tenemos la vinchuca del área rural. En esos casos nosotros trabajamos sistemáticamente y de manera programática, casa por casa, el departamento donde nosotros abordamos el trabajo comunitario y el trabajo integral. El problema mayor se presenta acá en el área urbana, como dije, porque tenemos muchas viviendas disponibles y mucha vivienda expuesta. Y en muchos casos se asocia la presencia de animales, como palomares, por ejemplo, en los techos, en las zonas de capital o en zonas periféricas, en Rawson, Chimba, Rivadavia. La presencia de algunos otros animales de granja, como por ejemplo gallinas. Todavía hay algunos gallineros dando vueltas en la zona urbana concentrada. La presencia de mucho perro, por ejemplo, en algunas viviendas, bueno, entre otros animales. Eso genera un problema aún mayor porque se asocia mucho a la presencia de la vinchuca. Nosotros encontramos no más de una oportunidad, encontramos criaderos dentro de la vivienda. Eso significa que están naciendo las vinchucas dentro de una casa, incluso en el interior de la vivienda hemos encontrado. En cuanto a la expansión, justamente, ¿qué detalles nos puede dar de la rapidez, digamos, y la propagación que sea de la vinchuca? Es un insecto que tiene una habilidad asombrosa para adaptarse a la vivienda, para poder alimentarse dentro de la vivienda y poder reproducirse dentro de la vivienda. Cualquier lugar o cualquier rincón le sirve de escondite. El mito de que solamente se cría en viviendas de adobe o con paredes sin revocar es eso, nada más, un mito, porque nosotros las encontramos en lugares insólitos, muchas veces en el área urbana, dentro de los roperos, en los botineros donde la gente guarda sus zapatos, entre el elástico de la cama y el colchón. O sea, tiene un universo enorme de escondites y de lugares donde poner huevos y aparte la oferta de alimento. El alimento en ese caso son o los animales que habitan en la casa o los humanos que habitan en la vivienda. Se alimentan de la sangre, digamos. Son hematófagos, se alimentan de sangre. Entonces eso genera un grado de exposición importante. Bien, en cuanto justamente es el trabajo, digo, hay formas de prevenir, cuáles son las herramientas para evitar que se propague al menos con rapidez. Nosotros hacemos tratamiento químico de la vivienda infestada. Tenemos dos modalidades de trabajo. Una por denuncia espontánea de los vecinos, de la persona que encuentra la vinchuca en su vivienda y la trae por acá por el programa o por lo que llamamos la red de centros de notificación, que se constituyen en centros de salud o centros comunitarios. Allí tenemos gente que es referente nuestra,
que recibe la vinchuca por denuncia espontánea y nos comunica en tiempo real la presencia de la denuncia y se registra la denuncia. Eso significa que ante esa denuncia registrada, nosotros en forma inmediata acudimos a la vivienda de la persona que ha traído la vinchuca por el centro de notificación y procedemos a la desinfectación. Esto lo hacemos puntualmente enfocados en el área urbana concentrada, porque nosotros no tenemos personal suficiente para abarcar toda la ciudad de San Juan y sus alrededores, o sea, todo el Gran San Juan. Imagínense que hemos calculado que en riesgo hay unas 200.000 viviendas. Es imposible abarcarlas todas en un periodo de tiempo corto. Entonces, por eso nos valemos de la denuncia espontánea de la gente. Bien, en cuanto a alguna medida casera, digamos, o de forma de prevenirlo, digo, en cuanto a, no sé, a la limpieza de la vivienda, ¿cuáles pueden ser? Nosotros siempre pregonamos y alentamos la vigilancia doméstica, es decir, revisar absolutamente todos los rincones de la casa para evitar que aniden, pongan huevos y se reproduzcan ahí. Mantener siempre controlados los lugares donde duermen los animales, por ejemplo los perros, no tener instalaciones como gallineros o conejeras en áreas urbanas. En el campo también tenemos trabajo, pero es más sistemático, casa por casa, en lugares donde es más acotada la población o de la cantidad de viviendas es más chica. Pero las recomendaciones son exactamente iguales y también en las zonas rurales tenemos centros de notificación que permanentemente nos están avisando de la reinfectación domiciliaria para poder llegar a tiempo y evitar que la población esté sometida, digamos, o expuesta al insecto durante periodos largos. Justamente la preocupación que genera es puntualmente el mal de Chagas, digo, esa es la afección mayor que tiene la vinchuca. En cuanto estadísticamente o qué justamente nos puede aportar de la realidad, de personas que terminan infectadas en cuanto a esto, cómo se avanza en ese sentido. Bueno, la enfermedad de Chagas es una enfermedad vieja, es una enfermedad diagnosticada hace más de 100 años por el doctor Carlos das Chagas en Brasil, y el que la estudió más intensamente y el que logró llegar a un montón de conclusiones relacionadas con la clínica y con la circulación del parásito fue el doctor Salvador Massa acá en nuestro país. Acá en San Juan los antecedentes del programa datan del año 1963 aproximadamente, es cuando se instala el programa por primera vez acá en San Juan, y a lo largo del tiempo ha sufrido un distinto tipo de cambios evolutivos propios del sistema, digamos, cómo ha ido modificando su operatividad, su manera de encarar el problema. Antiguamente lo único que se hacía era fumigar las viviendas con tal de matar las vinchucas y nada más, y estaba separado del ámbito diagnóstico de la enfermedad. Hoy todo eso está integrado, hay 3 estamentos básicos que nosotros manejamos dentro del programa, que es la lucha contra el vector transmisor, es decir, el control entomológico que le llamamos. Después tenemos el aspecto diagnóstico, serológico, que también lo manejamos nosotros y somos los que elaboramos y establecemos las estrategias para toda la provincia para el diagnóstico y tratamiento seguro de la enfermedad. Y el organismo que se encarga de información, comunicación y educación, que está dentro del programa, que es el que precisamente es el que de alguna manera lleva a todos los estamentos, tanto del ámbito civil como del sistema sanitario, la información y la educación para la salud tan necesaria para evitar la enfermedad. Hay un número justamente puntualmente de cierta cantidad de vinchucas, ¿cuántas finalmente atacan y de esas cuántas transmiten la enfermedad? Mire, esto ha ido cambiando. En los últimos años, hace ya unos 4 o 5 años atrás, que nosotros recibimos acá por el programa unos 6.000 ejemplares, 7.000 ejemplares más o menos por año de denuncia espontánea de la gente y los estudiamos a todos. Y si no,
también ejemplares de los que se captura en terreno, que le llamamos, es decir, cuando se trabaja en área rural, y los estudiamos a todos. Con el tiempo ha ido disminuyendo bastante lo que llamamos infestación natural, es decir, la presencia del parásito en la vinchuca. Antiguamente teníamos que más o menos cerca de un 3% de las vinchucas capturadas o denunciadas del área urbana estaban infectadas con parásitos. Hoy estamos alrededor del 1% y no llega al 1%. Y en el área rural estamos aproximadamente en el mismo nivel. Podemos recordar justamente cómo es que termina infectada la vinchuca. La vinchuca se infecta al picar un animal infectado o una persona infectada, porque de allí obtiene el parásito, es hematófaga, o sea, se alimenta de sangre, el parásito está circulando en sangre. Una vez que se infecta, el parásito evoluciona dentro de la vinchuca, dentro del tejido del intestino, y cuando la vinchuca vuelve a alimentarse, como se alimenta y obtiene prácticamente 2 veces su peso en sangre, inmediatamente se libera el reflejo de la defecación y deja una pequeña gota de materia fecal al lado de la picadura. Esa gota de materia fecal puede estar cargada de parásitos si la vinchuca está infectada, y cuando uno se rasca la picadura puede introducirla los parásitos a través de la misma herida de la picadura. La recomendación ante la duda, lavarse, digamos, antes de rascarse. El problema es que uno lo hace inconsciente, porque la vinchuca nunca lo va a picar mientras usted se esté moviendo. Lo hace en el periodo de sueño, y lo hace mucho más frecuentemente en niños que tienen el sueño mucho más profundo. Entonces uno se rasca de manera inconsciente a veces, pensando y sobre todo en verano, pensando que es una picadura de mosquito. Entonces después, cuando uno se da cuenta, o porque encontró la vinchuca en la cama o la encontró en la habitación y se encuentra la picadura, pero en ese momento es muy difícil darse cuenta. Es muy sigilosa la vinchuca para hacerlo. No tiene usted por qué. Doctor Meli, los detalles, la verdad, en profundidad, y el trabajo de este programa. Recordar, está ubicado acá en calle General Paz, pasando Güemes, está al 728 Este, pueden acercar